Ya está grabando. Entonces, bueno, bienvenidas a su primer espacio de Pan Academy. Bueno, ya ustedes me conocen, pero me presento. Ahí Abel nos puso como esos animados. Entonces, mi nombre es Ana María Pulido, soy su MCP, tengo 25 años. Soy muy fan de Avatar, la leyenda de Aang, así que estoy muy feliz porque próximamente va a salir una nueva temporada. Y bueno, ahorita ha sido un reto muy grande para mí. Estoy liderando un equipo de más de 5 nacionalidades y además muchos de mis chicos tienen TDAH. Entonces son o muy hiperactivos o muy distraídos. Entonces, bueno, ha sido todo un reto. Y bueno, lo que vamos a hablar un poquito hoy en la sesión es cómo ustedes como el CPs pueden gestionar un equipo versus liderar un equipo. Entonces, ustedes como el CP, ¿cuál creen que es la mejor manera de actuar para asegurar un mejor desempeño, un mejor performance? ¿Gestionar un equipo o liderar un equipo? O si de plano saben cuál es la diferencia. A ver. O sea, yo siento que por lo menos cuando hablamos de gestionar es como colocar a cada persona en donde mejor se puede desarrollar. O sea, al final es utilizar los recursos que tengas a tu disposición de la mejor manera para alcanzar un objetivo en común. Pero la parte de liderar va más allá de solamente cumplir una tarea, sino va de, creo que como líder, formar a otros líderes. Y eso no depende tanto de las cualidades técnicas, sino más bien de atacar esas creencias limitantes, de mejorar también características de comunicación. Eso va mucho más, siento yo, de la parte de liderar equipo. Entonces, si me puedes elegir entre una y la otra, no sé si es válida la respuesta, pero yo preferiría las dos. Ahora, si a fuerza tengo que elegir una, yo preferiría liderar antes que gestionar. Creo que liderar es un poco más complicado y es mucho más importante, porque gestionar creo que hasta las mismas personas pueden autogestionarse para hacer un buen trabajo, pero aprender a ser líderes siento yo que es un poquito más complicado. Bueno, muy bien, muy bien. Creo que va mucho, fuiste mucho como al punto. En primer lugar, cómo gestionar un equipo, pues es más de organizar su trabajo, definir como cuáles son los procesos que deben seguir y lo que tú decías, cómo asegurarse que cada persona cumpla con su JD a nivel de ISEC, digámoslo. Y pues cuando hablamos de gestionar, usamos todo lo que tiene que ver con metas, KPIs, herramientas y pues también para hacer seguimiento del cumplimiento de ciertas tareas. Y también cuando hablamos de gestionar, hablamos de dar feedback, solucionar problemas, pero cuando algo no está funcionando y también hacer que el equipo siga ciertas reglas y se basa mucho más en los resultados, ¿no? Y cuando hablamos de esto en el triángulo del PIB, pues es más enfocado al tema de manage. Y ahora cuando hablamos del líder, pues se enfoca en tener una visión clara y motivar que todo su equipo vaya hacia esa misma dirección y ayudarlo a crecer, pero además que también tenga una cultura, o sea, que se sienta identificado, conectando tal vez el trabajo que yo hago día a día con una organización, con un objetivo, con una meta que va a seguir mi equipo. Y como decía Kenny, al mismo tiempo ayudando a que las personas crezcan mediante mentoría, mediante confianza y también promueve mucho todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Entonces, el manage se centra mucho más en los resultados, pero justamente el lead tiene que ver mucho más en las personas, cuál es la motivación que tiene, cuál es el compromiso, cuál es el objetivo, como que en algún momento se decidió apostar por ese rol, aplicar y demás. Ahora, cuando hablamos de ustedes como el CP o una persona generalmente como P, ¿cuál es la mejor manera de actuar según mejor el desempeño? Pues tiene que ser un equilibrio de ambas cosas, ¿no? Para ser un buen líder es fundamental encontrar un equilibrio entre ambos enfoques, como tanto lead como manage. Entonces, como ser un buen líder es tener la claridad de un objetivo. Es como ustedes tienen un objetivo de a dónde quieren llevar a su entidad local o qué quieren lograr, sus chicos igual, sus VPs también, qué quieren lograr cada uno con el rol que tienen, pero además deben también tener una motivación muy clara de por qué quieren lograr eso. Y un buen manager, que en este caso pues es de manage, es saber cómo yo voy a lograr eso, qué estructura debo tener, qué procesos debo seguir, en qué debo mejorar. Entonces, al final es un balance de ambas cosas.
tanto combinar un desempeño alto y sostenible con personas empoderadas, pero responsables de sus resultados. Entonces, si ustedes al final quieren tener un equipo high performance, deben también tener no solo un desempeño alto, una persona que siga reglas, sino también una persona que se identifique con la cultura y que comparta la visión que ustedes tienen como el CIPIS en este caso. Así que gestionar el desempeño de un buen equipo, no solamente revisar si se están cumpliendo las metas o no. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante. Al final, creo que los mejores sistemas de liderazgo de equipos de alto rendimiento se combinan dos elementos fundamentales. Primero, la gestión basada en métricas, porque sí es importante conocer cómo va mi equipo, qué estamos cumpliendo, qué estamos logrando, si estamos decreciendo o bueno, cómo va ese cumplimiento de metas, pero también un liderazgo basado en la cultura. Creo que al final es importante que los equipos se sientan identificados y tengan un porqué detrás de por qué lo están haciendo. Entonces, creo que esta sesión, más que hablarles de, no sé, esta tool o estos consejos que dijo, bueno, no sé quién persona para liderar equipos de alto rendimiento, es demostrarles a ustedes o contarles cómo un equipo puede volverse disfuncional en un segundo y qué se necesita para mantenerlo unido, saludable y con un alto desempeño, que es lo que buscamos al final en IESEC. Tener equipos con constancia, con confianza y también con liderazgo. Entonces, la base o el principal motivo de por qué los equipos se vuelven disfuncionales, en primer lugar, pues es la falta de confianza, puede ser hacia su líder, hacia el objetivo que tengan. El segundo es el miedo al conflicto y creo que es algo que nos pasa mucho en IESEC, como creemos que el conflicto, el feedback es malo y no es así. También la falta de compromiso. Muchas veces decía mi mamá que arrancamos como Ford, terminamos, no me acuerdo cómo decía, pero es como que empezamos como con toda la energía y a medida que vamos, pues perdemos como ese compromiso, esa motivación que teníamos en un principio y pues también es algo que puede derrumbar muy fácil los equipos. También evadir las responsabilidades o desenfocarnos de los resultados o del objetivo que tenemos. Entonces vamos a empezar por la falta de confianza. En un equipo disfuncional, ¿cómo se ve esa falta de confianza? Pues dudar en pedir ayuda, ocultar las debilidades, les preocupa o les incomodan las reuniones o evitan a otros miembros del equipo. Cuando yo tengo un equipo high performing o que está mucho más consolidado, que combina estas dos cosas, tanto métricas como el tema de la cultura, pues es un equipo que busca ayuda cuando lo necesita, que habla abiertamente de sus retos, se apoyan entre sí, disfrutan colaborar y crecer juntos y se involucran con el equipo y también construyen relaciones sólidas. Y aquí pues les dejo un ejemplo como que ustedes pueden identificar con su junta ejecutiva y es como la batería de la verdad. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho, como que yo sé que hay MC members en mi caso que basados como en las interacciones que tienen con su líder, pues ellos como recargan o bajan su batería. Entonces, tal vez yo les digo un comentario, les doy un feedback y ya sé que esa persona se apaga. Entonces ya sé, bueno, que las interacciones como que le drenan energía, pero hay otros como que les digo algo y eso los motiva. Entonces, ¿cómo es identificar también qué tipo, como decía Kenny, como qué tipo de personas tengo en mi equipo, cómo yo puedo darles un feedback o tal vez hay, no sé si les pasa también con sus juntas ejecutivas que tienen unos que son más como, ni siquiera me digas hola, ¿cómo estás? Sino qué necesitas de mí, qué tengo que hacer, cuándo va a ser la meeting y otros que no me dijiste cómo estás, ya me odias, ya no me quieres, bueno, etcétera. Entonces, cómo identificar y conocer a nuestros equipos, pues también es parte fundamental de ser un líder. Ahora, miedo al conflicto. En un equipo disfuncional se ve como evitar conversaciones difíciles, fingir que estamos de acuerdo con todo, como guardar resentimientos y tener miedo como a que existan desacuerdos dentro de conversaciones, desacuerdos en cuanto a decisiones. En un equipo funcional se abordan los problemas de frente, se promueven conversaciones honestas, obviamente siempre con mucha asertividad, y se resuelven los conflictos rápidamente y además vemos esos desacuerdos como oportunidades en las que yo puedo mejorar o en las que yo puedo aportar como también miembro de un equipo.
En ISEX sucede mucho como que vemos el conflicto como drama. Y al final, pues los conflictos constructivos dentro de los equipos tienen un inicio y un cierre. Es decir, no sé, se crea alguna situación incómoda, algún momento donde yo tengo que dar un feedback, lo iniciamos y se cierra. Cuando yo puedo identificar que eso es un drama, cuando comienza, pero nunca termina. Siempre se está hablando de ese tema, siempre se hacen comentarios, chismes, bromas. Eso ya se convierte en un drama y al final, pues es algo que no construye un high performance team, sino que hace que el equipo se derrumbe, que se creen también como islas dentro del mismo equipo, que se falte al respeto, digamos, en ese sentido. Entonces es muy importante identificar eso y también frenar ustedes como el CP cuando se esté dando un drama diferente a un conflicto. Ahora, la falta de compromiso. En los equipos disfuncionales se ve como evitar asumir responsabilidades y eso ustedes lo pueden ver desde, no sé, tomar el tiempo del reporte en live meeting hasta cosas mucho más grandes que la gente generalmente evita asumir esas responsabilidades. Muchos no tienen claridad sobre las metas ni el cómo lo voy a lograr o no existe un compromiso real como solamente, no sé, apliqué porque quería ser IBI y ya, no tengo como una motivación real y cambio de prioridades fácilmente. En un equipo bien conformado, pues se toman decisiones claras, se asume la responsabilidad no solo para cosas nuevas, sino cuando hay errores también. Se alinea con las metas y se mantiene el enfoque y se cumple con lo que se propone y se llevan las acciones hasta el final. Creo que es algo igual que he hablado con algunos VPs que me agendaron en las llamadas, como no hay nada más satisfactorio que tú sentir que diste todo de ti, que tal vez las cosas no salieron como tenían que salir, pero diste tu 100%, diferente a cuando sé que tal vez no me estoy esforzando tanto y no me sale algo y como que se siente esa sensación de no lo di todo. Y aquí también hay que analizar muy bien a sus equipos y, como decía Kenny, distribuir las tareas según las fortalezas o las capacidades que tenga cada persona y ustedes lo pueden identificar dentro de sus equipos. Hay personas que son mucho más de conexión, que siempre buscan esforzarse por fomentar el espíritu del equipo, que siempre quieren hacer cosas juntos, reuniones, que te preguntan cómo estás, que quieren saber cómo va el otro área y demás. Hay personas que son más de hardworking, que tienen un objetivo y ellos están dispuestos a hacer lo que sea para alcanzarlo, que se quedan horas y horas o bueno, hacen un montón de cosas con el objetivo pues de cumplir sus metas en específico. Hay personas que tienen mucho más desarrollado todo el tema de la responsabilidad, que creen que ser ordenado es lo más importante y que una vez uno es ordenado puede hacer todo lo que quiera, necesitan como los procesos muy claros, que existan ciertos lineamientos y guías para cumplir sus cosas y hay otros que son pues ya mucho más maniáticos, o sea, como que ya ese punto de responsabilidad va a otro nivel que necesitan pues un ambiente demasiado organizado, pero al final no tienen un rumbo claro, como son personas que se la pasan estructurando procesos, pero al final tienen como 18 tools y ninguna le sirve para nada o ninguna le aporta a ese objetivo que quiere lograr. Y aquí también pues es muy importante que ustedes sepan que tener un equipo high performance no es solo responsabilidad del LCP. O sea, ustedes pueden hacer una y mil cosas para su equipo, pueden esforzarse, pero al final también requiere mucho del apoyo y el compromiso que tengan sus juntas ejecutivas. Y ustedes también necesitan saber cómo lograr que ellos se involucren, que ellos también entiendan que están siendo parte de un equipo, que de nada sirve que, no sé, individualmente yo esté cumpliendo mis metas a nivel operativo si tengo un compañero o un EV member de mi equipo que se está sintiendo mal o que ya no tiene motivación o que no está cumpliendo sus metas. Al final creo que eso es lo más importante de liderar un equipo que tenga un buen performance, que a nivel junta ejecutiva se vean como un solo órgano de liderazgo y que se sienta en el momento que llega, no individualmente, sino en general como junta ejecutiva. Y el desenfoque en resultados, ¿cómo se ven? Ay, perdón. Sí, la evasión de la responsabilidad, creo que ya lo vimos. Desenfoque en resultados, ignorar los errores o culpar al otro, aceptar un bajo desempeño, generalmente cuando estamos dentro de un equipo como una IBI, un MC, y tal vez creamos relaciones o lazos de amistades como, bueno,
sé que no estás teniendo un buen desempeño, pero como eres mi amigo, pues lo dejo pasar. Evitar conversaciones difíciles sobre responsabilidades o dejar pasar problemas en lugar de abordarlos. Y un high performing teams pues reconoce sus errores y lo más importante es que aprende de ellos, como no se va a quedar 1000 años en el error, sino que va a aprender y seguir adelante. Se exigen mutuamente y creo que esto es muy importante. Generalmente nosotros, tipo cuando les preguntamos a ustedes en el zona que califiquen a sus VPs, o antes cuando se hacía todo el tema de IB Climate, que aún se hace, de cómo ellos califican a sus otros IB members, porque al final alguien que te exige, pues al final también cree en ti, confía que tienes mucho más potencial del que estás dando, o pues dan y reciben feedback constructivo que pues se hace también como a través del zona. Entonces es importante igual que ellos entiendan que esos son espacios donde pueden exigirse mutuamente, pero incluso como en temas de reporte de Q, en en EV meetings o en ese tipo de reportes, pues que se hagan preguntas. Y no solo la persona que pregunta, sino el que la recibe, como que entienda igual que no es un tema personal, sino es simplemente como esa exigencia genuina que tiene la persona porque sabe que puede aportar más o si quiere dar un feedback positivo. Y al final también asumir responsabilidades y cumplir con los compromisos. Entonces, para eso, pues ustedes creo que ya tienen muy estructurado cómo lo hacen. Si lo hacen de manera diaria, semanal o mensual, con los ITMs, por ejemplo, con EV Meetings, o ahora que estamos también con reportes de Q, pues ustedes como el CIPIS también deben ser esas primeras personas que hagan preguntas sobre las áreas o que sean exigentes incluso con sus EV members, porque al final pues nosotros también debemos estar un paso adelante del equipo. Y finalmente, como el desenfoque en resultados, pues los equipos disfuncionales, como les decía anteriormente, priorizan el éxito personal sobre las metas del equipo. Y de nada les va a servir a ustedes tener un VP estrella si el resto de sus áreas están caídas o no funcionan. También pierden el enfoque en los resultados. Creo que como lo veíamos al principio, ISEC y en general los equipos es de un balance. De nada me sirve, no sé, tener a mí una membresía súper conectada si ellos no están desarrollándose en otros ámbitos, no sé, no están desarrollando sus habilidades o su JD en general y les falta motivación para buscar los mejores resultados. Tal vez son equipos que llegan hasta el cumplimiento básico de su JD, pero no se atreven tal vez a dar esa milla extra un poco más y celebran el esfuerzo sin medir el impacto. Y en un equipo de alto rendimiento, pues ponen el éxito del equipo primero y trabajan por esas metas compartidas y al final también se mantienen motivados para alcanzar esa excelencia. Y miden el éxito tal vez obviamente con métricas como lo hacemos en ISEC, pero también por el impacto que generan justamente esas métricas. Y aquí pues es algo muy importante como conectar a nuestros equipos con las metas, obviamente porque es importante, no sé, tener una approval. ¿Qué significa? ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo cambia la vida de esa persona que toma ese intercambio? O no sé, 30 accepteds de MXP. ¿Cómo, qué pasa? ¿Qué pasa si lo tengo? Pero también, ¿cuál es la consecuencia de no alcanzar esa meta? No solo en el sentido de, bueno, si no tenemos 5 res de IGT, pues no cumplimos el budget. No, no ese tipo de consecuencias, sino tal vez el impacto que estamos dejando de tener o las personas que estamos dejando de alcanzar. Depende de con qué se conecte el VP que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, si tengo una persona que se mueve mucho por los reconocimientos, por los premios, pues la consecuencia de no alcanzar las metas es que no vas a tener un reconocimiento, no vas a ser VP del mes, por ejemplo. Pero si yo sé que tengo personas que se mueven por el impacto social, por ese tipo de cosas más humanas, pues le voy a hablar de ese tipo de consecuencias de no alcanzar las metas, no sé. Son una vida menos que se cambia o menos impacto que estoy haciendo. Ahora, ¿cómo mantener un equipo con constancia, confianza y liderazgo? Pues primero, enfocarse en los resultados es importante, construir confianza. Creo que al principio es un poco difícil. Bueno, ustedes ya llevan 6 meses y tendrán VPs que confían mucho más en ustedes que otros, pero creo que es muy importante cuando te sientes en confianza con tu líder, cuando eres capaz también de ser vulnerable con tu líder. Eso habla muy bien de cómo yo estoy no manejando, sino liderando justamente mi equipo.
creo que no hay mayor satisfacción en nadie, sé que cuando tú eh, ves que una persona te tiene confianza y es capaz de abrirse contigo y ser vulnerable, entonces creo que de eso, como lo ven acá en la PPT, como depende gran parte de la pirámide de un equipo de alto rendimiento. Tener la confianza de, bueno, hoy me siento mal, se lo digo a mi líder, o hoy tengo un montón de energía, también lo hablo con mi líder, tengo esta idea, no tengo miedo a decirla, no tengo miedo a traerla a la mesa. Promover el sano conflicto y creo que en IESEC esto falta muchísimo, como nos da aún mucho miedo esos espacios de feedback o espacios incluso, no diría que es una pelea, pero espacios donde hayan discusiones sobre ideas, discusiones sobre qué estamos haciendo, lo que se ha hecho históricamente así, por qué, como de cuestionar también. Y creo que esto lo comparo mucho como cuando, bueno, no tengo hijos, pero supongo que es así, cuando creas un hijo con bastante criterio y carácter y es capaz de decirte como no estoy de acuerdo con eso, creo que es uno debe sentirse orgulloso y al igual en un equipo, a pesar que nosotros somos los PIs, cuando viene un miembro de nuestro equipo y nos dice, hey, quiero entender por qué tomaste esta decisión, tal vez no estoy de acuerdo, quiero saber cuáles fueron los fundamentos de tu decisión o tengo esta idea que quizá podría funcionar, como no ser del todo autoritarios, sino entender y promover tal vez ese sano conflicto, o incluso en temas de sinergias, por ejemplo. Dejar también que ellos resuelvan sus conflictos y no meternos, sino que hasta que, digamos, si es un drama, ya ahí sí entrar como el CIPIS, pero en general como promover ese tipo de conversaciones y el conflicto sano. Generar compromiso, que es lo que les decía, dependiendo pues cuál sea la motivación que tengan. Eso ustedes lo pueden ver en sus one-to-ones o si hacen PDPs con sus EV members, pues saber qué es lo que le genera esa conexión con IESEC, porque aún siguen IESEC y qué quiere lograr con eso y de qué manera yo lo puedo conectar con la cultura de mi junta ejecutiva, con la cultura de mi ELSI, con el objetivo que en algún momento me planteé como el CP de ese resultado que quería tener en un principio y también fomentar la responsabilidad. Entonces, igual vamos a tener otro espacio dentro de Pan Academy sobre eso, sobre cómo lidero yo con el ejemplo, cómo yo fomento la responsabilidad dentro de mi junta ejecutiva, pero aquí también viene mucho de la exigencia. Si hay un deadline, bueno, quien no lo cumplió, que tenga consecuencias por no cumplirlo. O si dije, no sé, quedábamos en tal cosa y la persona no lo cumplió, pues igual que exista una consecuencia de no, porque no cumplirlo. La responsabilidad es muy importante también en el tema de delegar. Entre más responsable sea una persona, más ustedes como el CIPIS van a tener esa confianza para delegarle decisiones o delegarle, no sé, tal vez ciertas actividades dentro del ELSI. Entonces es súper importante. Y al final, pues recordarles que los equipos son un reflejo de su liderazgo, como también de lo que son ustedes como líderes, de ese balance que tienen. Al final, el performance de sus equipos también es un reflejo de su liderazgo y al final los resultados que vayan a tener sus equipos también son un reflejo de cómo ustedes los están liderando, de qué tanto balance hay. No sé si ustedes están teniendo demasiados resultados en cuanto a operatividad, pues saben que su manage está perfecto, pero tal vez deben enfocarse mucho más en el lead. Y si al contrario están teniendo resultados de operatividad, sí, de operatividad, pero no están teniendo, no sé, pipeline, no están teniendo retención, MX estándares, pues como yo entro a esa parte del lead o al revés. Si tengo 100% de MX estándares todos los meses, el NPS de mi junta ejecutiva es 10, pero no estamos llegando a los resultados, pues sé que me debo enfocar mucho más en ese manage, cómo yo les hago tracking, cómo yo tengo ITMs con ellos, cómo yo como el CP puedo ser ese líder de OP, cómo yo puedo traquearles, obviamente sin meterme a cada una de sus áreas individualmente, pero de qué manera yo como el CP igual puedo soportarlos, porque al final los resultados de sus equipos, no solo en números, en dinero, sino en el pipeline, en que tengan aplicantes a sucesor, a IB, a returns, pues también es el reflejo de qué tan bien y qué tan cómodos ellos se sintieron con su liderazgo. Y bueno, no sé si tienen preguntas, alguna duda en específico. A todo check. Todo check, dice Rogers.
no sé si lo vas a tocar en el otro punto de responsabilidad, pero algo que, no sé, me genera como duda. Cuando al final lo que dijiste de que un deadline y no se cumple, ¿qué tipo de consecuencias exactamente podemos darle a los vicepresidentes? Porque a veces es complejo, o sea, desde mi perspectiva ahorita, pensar en como en una consecuencia que tenga una repercusión que ellos los haga reaccionar. Y, y a la vez contemplar muchas otras situaciones que también forman parte de su vida, porque no solamente hacen IS, y es como cómo hago ese balance pues entre esas dos cosas. Sí, bueno, creo que también es lo que tú dices, como entender cuál es el punto que les duele. O sea, aquí, por ejemplo, en el EMSI es el tiempo libre. Entonces, sé que es más fácil, digamos, porque ellos trabajan en ISEC, pero cuando no se tienen 3 strikes, yo les quito un home office, un ejemplo. A nivel local podría ser, no sé, si tienen budget para un team moment con su equipo. O sea, que tenga ese tipo de consecuencias. No sé, si tienes 3 strikes de un deadline que pusimos hace 2 semanas como un reporte de Q, se te va a quitar un poquito de budget para tu team moment. Si la entidad te va a ayudar con algo para la conferencia o, digamos, si la entidad nacional va a cubrir una parte del transporte, el que tenga más strikes, pues va a tener menos dinero para ir a la conferencia. Un ejemplo, como ese tipo de cosas que igual entender también si tú pones un deadline hace 2 semanas, 3 semanas, pues cómo gestiono yo mi tiempo, entendiendo que no me dedico 100% a IESEC, pero igual es una responsabilidad que adquirí justamente, como honrando esa responsabilidad que desde el principio yo sabía en el booklet salía tantas horas por semana y yo decidí asumirlo. Em, Eso o incluso pues ya temas más como de la calificación que tú pongas en el zona de esa persona. Si incumplió, no sé, 3, 4 deadlines, pues ya yo no pondría 10, porque al final lo que hablábamos justamente el otro día en VOP Call, como ser un VP no es solamente como alcanzar mi approval y ya, sino con la experiencia de mi área, lo que estoy yo brindándole a mi junta ejecutiva, como yo también hago ese JD de EV member, no solo como de dueño de un área, sino también de EV member. Entonces es conocer también como qué es lo que más a ellos les genera reacción, o sea, reacción. En el caso, pues, de mi equipo, por ejemplo, es el tema de tiempo. O sea, los home office para ellos son muy sagrados y por eso yo lo hago así, entendiendo igual que es mucho más sencillo porque ellos trabajan en ISEC y pues reciben una compensación por eso. Pero creo que podría ser algo así como de conferencias o de budget. Bueno, eso. Listo. Entonces, bueno, aquí Abel me mandó el NPS de la sesión. Voy a dejar de presentar para que lo llenen y se puedan certificar. Igual se los voy a mandar por el grupo que tenemos. Y bueno, chicos, gracias por conectarse. No sé si tengan más dudas, más preguntas. Igual me pueden pedir si tienen dudas, preguntas ahí a mi interno. Igual yo les voy a estar también mandando cositas para que puedan leer o ver videos como los que les mandé en el newsletter. No sé si lo vieron, el video, ¿no? Em, pero bueno, también para que puedan escuchar ahí. Igual lo están haciendo muy bien. Han mejorado mucho, o sea, de este último reporte de zona, por ejemplo, sé que mejoraron mucho su NPS de sus juntas ejecutivas, entonces creo que igual felicitarlos por eso y nada, nos vemos en el siguiente espacio. Ahí les voy recordando igual en el grupo del BOP cuáles son y también les paso también la grabación por si quieren verlo en algún momento. Ah, antes que se me olvide, hoy hablé con Brenda, la MCP de México, y si va a venir una persona de México, que es la VP OGB de IPN. em, y bueno, entonces ahí también igual les voy a estar comentando como qué días va a venir, por si me dijo Brenda si querían invitarla tal vez a que ella visite universidades con su marketing
O me dijo que igual también sé que en México le va a cubrir pasajes a Chiriquí, por si quieren tenerla allí, entonces para en el CIDEI o bueno, visitas a las universidades. Entonces también ahí para cuadrar igual las fechas. Les voy avisando, ¿listo? Bueno, cuídense, bonita noche. Bye. Bye, bye.